primero que nada, mostrar también dónde estamos parados. Esto es una pradera de cebadilla, Iña Leona y Achicoria Puna 2. Es una pradera de tercer año y es muy importante. En un momento decimos, ¿mostramos esto? ¿No lo mostramos? ¿Cómo estamos? Porque ¿cómo luce frente a las otras cosas? Esta es la mezcla más utilizada en los sistemas lecheros de rotación corta, achicoria y cebadilla. Y esto es lo que nos está pasando en muchos predios comerciales. Tenemos una muy buena producción de primer y segundo año y gracias a la capacidad de semillazón que tiene la cebadilla y gracias a la estructura que tiene Puna 2 de su gran raíz pivotante es que llegamos muchas veces en sistemas con estos tapices. Llegamos con una situación de un muy buen nivel de cebadilla y algunas plantas, si esta misma pastura la veíamos en el Melilla anterior, las plantas de Puna eran mucho más abundantes y estaban más colonizando, pero realmente es una de las sorpresas gratas que nos lleva y que en predios productivos nos está llevando. Ayer nos mandaban una foto de Rosario Pérez de Carreta Quemada que estaba haciendo en marzo una intersiembra de Camaro sobre una situación de estas, porque vio que en marzo, en su tercer año, y la cebadilla algo había todavía y la chicoria también. Le metieron intersiembra con Camaro y hoy explota. O sea, son de las sorpresas que quizás no está tan linda de ver como otras, pero son situaciones productivas que están pasando y nos están dando sorpresas de este tipo. Carmen de Durazno nos hace una pregunta, nos dice, ¿se puede usar achicoria sola? ¿Podemos tener una pastura pura? Y yo lo que le diría a Carmen es que, así como ella lo está pensando, muchos otros también, y venimos proponiendo exactamente eso. Cuando uno ve esta planta y la ve en pleno verano, cuando todo está de alguna manera seco, sin crecimiento, y la achicoria nos produce esta calidad de forraje, este rebrote, la respuesta automática es quiero más de eso. Quiero poder usarla más intensamente en mi sistema. Quiero poder usarla pura eventualmente. ¿Para qué? Para producir mucho pasto de calidad en pleno verano. En particular en sistemas que no tienen un campo natural de calidad amplio o no tienen oportunidad de usar alfalfa, que son dos recursos perennes que hacen un aporte muy importante en algunos sistemas de producción. Entonces nos proponen esto. En la placa 8, les pedimos que proyecten la placa 8, pueden ver tasas de crecimiento. Y lo que ven en esa placa es que en pleno verano, en octubre, en noviembre, en diciembre, es capaz de producir a tasas de 70, de 60, de 50 kilos de materia seca por hectárea y por día. Y que es muy complementaria a las pasturas de base festuca que comentamos antes. Entonces, si yo tengo una pastura perenne con estas características, es muy complementaria y me ayuda a aliviar a la festuca en el verano e ir fuerte sobre ella y pastorear intensamente. Este año tuvimos un ensayo en nuestro campo experimental en donde lo acabo de cerrar y en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, la achicoria mantuvo durante todo el verano, sin riego, en un verano que fue seco, tasas de crecimiento que oscilaron entre 40 y 50 kilos de materia seca por hectárea y por día. Por lo tanto, una gran especie a explorar más. Juan, capaz que tomamos una pregunta que viene a lo que es lo productivo, es ¿se puede mezclar Dactylis con Festuca, Álvaro de Canelones? Y a su vez otra pregunta, ¿se le puede incorporar a Chiconia Puna esa mezcla? Y bueno, las dos preguntas, la respuesta es sí, es buenísima la pregunta y no lo mencionamos en ninguna de las paradas. Dactylis con Festuca va muy bien y sobre todo se complementan en esos suelos. Tenemos muchas situaciones, me estoy imaginando Ruta 3 al norte de San José, suelos que se mezclan 502B con 10A, que tenemos suelos muy colgados, superficiales, casi piedra, y bajos con profundidad. Entonces en esa mezcla el Dactylis se defiende muy bien esos suelos superficiales y la Festuca empieza a colonizar en los bajos. Y con achicoria también en esos suelos superficiales donde el aporte verano nos empieza a limitar la alfalfa en esa mezcla porque no tenemos tantas condiciones y sobre todo por un tema de acidez, la achicoria puna entra y entra muy bien. En esos mismos suelos, verano 2008-2009, en la seca que lamentablemente todos recordamos, tengo el recuerdo de ver la puna como una de las únicas especies que estaba, variedad que estaba
en esos suelos bastante de sobresuperficie, sobrecristalino. O sea que la pregunta es muy buena y es sí a todos, sí mezclar festuca con dactilis en determinados suelos y sí se puede incorporar la achicoria puna en La ella. placa 8B, la última placa de esta parada, muestra 2 raíces de achicoria al azar que sacamos y es la explicación de por qué extrae agua de niveles del perfil de donde otros no sacan. Y logra explorar en esa profundidad aun cuando haya compactación. Por lo tanto, es una especie increíble para romper compactación, para usar en rotaciones intensivas que buscamos complementar con verano. El concepto Rocket Mix 365 que venimos desarrollando y del que pueden escuchar un ejemplo en el podcast que le hicimos a Agustín Urrestarazu en Cerro Largo, en donde él viene usando esa mezcla de manera intensiva para resolver el verano. Quizás dejamos por ahí la discusión de achicoria, estamos en el final. Vamos a ir a una última pregunta o la dejamos para contestar después. La podemos tomar. Puede ser interesante porque pregunta Carmen de Durazno, la resiembra de la Puna 2, si resiembra. Y bueno, estamos acá en esta situación donde la achicoria puna necesita de gran cantidad de frío para pasarse reproductivo. Entonces, en situaciones vemos muy poca cantidad de vástagos en estado reproductivo. No quiere decir que no los hayan, pero cuando nosotros nos comparamos con otras de producción de otoño, como puede ser la Certa, vemos que la Puna 2 no tiene el nivel de vástagos, y si lo tiene en algún momento que se pueden expandir, sobre todo en sus segundos años, son muy apetecibles, son de calidad, entonces el ganado los termina recogiendo. Vamos a la pregunta de Eduardo de Durazno, que dice si a esta mezcla le cabe un trébol rojo. Y bueno, en realidad esta mezcla tenía trébol rojo, se perdió en el verano, pero definitivamente la leguminosa en esta mezcla funciona muy bien. Trébol rojo es la que elegimos, siempre y cuando el meteorismo no sea un problema. Con este nivel de cebadilla seguro que no lo sería, pero sí, la respuesta, Eduardo, es sí. La última, la achicoria como degradante de los sistemas. Perfecto. Y está bárbaro con nosotros. Habíamos puesto Luis de Salto, la habíamos posicionado en esta exposición que tenía un poco más como una de las virtudes de Puna, de su raíz pivotante, que es una gran descompactadora de suelos. Y la están utilizando no solamente en predios lecheros ni ganaderos, sino en sistemas agrícolas, donde estamos sobre una situación de mucha preocupación por compactación de suelo, por materia orgánica, y en muchas situaciones están proponiendo Puna para descontracturar, para descomponer ese suelo. Por lo tanto, la achicoria nosotros la vemos como al contrario, algo regeneradora del tapiz y que ayuda a la descompactación.